Hola, espero se encuentren bien. En esta ocasión hablaremos sobre las sociedades mercantiles en México y como una fuente de información será la Ley General de Sociedades Mercantiles. Iniciemos. ¿Qué es una sociedad mercantil? Es la unión de personas con una idea en común que desean explotarla inyectándole capital. Además, cuenta con una personalidad jurídica propia. La Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce 7 de ellas. Como primera, se encuentra la sociedad en nombre colectivo. Se encuentra bajo la razón social y hace acreedores de derechos y obligaciones a los socios de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente. El nombre de la razón social se forma con el nombre de uno o más socios. El ingreso o separación de uno de los socios no impedirá que continúe esta. Además, los socios no pueden ceder sus derechos sin el consentimiento de los demás socios. El contrato de la sociedad no podrá modificarse sin el consentimiento unánime o sin el acuerdo antes que la mayoría de votos. Ningún socio podrá dedicarse a negocios del mismo género que contribuya a la sociedad, y si llegase a ser, los demás socios pueden restringirle sus derechos. La administración de la sociedad podrá estar a cargo de uno o varios socios, o por un tercero que sea designado por ellos. Si la sociedad se llega a disolver, se podrá repartir el capital social y previa liquidación, salvo que perjudique a terceros. Un ejemplo es la empresa Federal Express Holding México y Compañía SNC DSB. El 9 de junio de 1997 se solicitó un permiso para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancía de comercios exteriores. Como segunda, se encuentra la sociedad en comandita simple. Es bajo razón social con dos tipos de socios: los comanditados, que actúan de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente en las obligaciones sociales, mientras que los comanditarios solo se obligan al pago de sus aportaciones. Los socios comanditarios no pueden ejercer acto de la administración ni el carácter de apoderados de los administradores. Si no se determina en escrito social y en caso de muerte o incapacidad del administrador, se podrá poner intermediariamente a un socio comanditario. Como ejemplo, se encuentra la Viga Viana y Cia S.N.C., empresa dedicada al comercio de vidrios y espejos. Como tercera se encuentra la sociedad de responsabilidad limitada. Este existe bajo una dominación o razón social, donde los socios solo se limitan a dar la aportación de sus pagos. Es importante que después del nombre lleve las palabras de sociedad de responsabilidad limitada o sus abreviaturas SDRL. Si no, los socios pueden adquirir más derechos de esta. No pueden tener más de 50 socios. Se pueden hacer asambleas donde se reúnan en el dominio social para discutir, aprobar, modificar o reprobar el balance general con respecto al ejercicio social, entre otras actividades con relación a la sociedad. Como por ejemplo, se encuentra la empresa de Cemento Cruz Azul. Es una empresa productora y comercializadora de cementos hidráulicos con 4 plantas en la República Mexicana, en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Aguascalientes. Como cuarta se encuentra la sociedad anónima, la cual existe bajo una denominación, donde los socios solo están obligados al pago de sus acciones, la cual se reconocerá por la empleación de sociedad anónima o SA. Esta deberá contener como mínimo 2 socios y cada uno debe suscribir una acción por lo menos. En un contrato social se debe establecer el monto mínimo que se designará a la sociedad. Se puede comparecer ante fedatario público de las personas que obtengan escritura o póliza correspondiente.
por suscripción pública o lo que se establece en el artículo 11 de la Ley de Mercado de Valores. Como ejemplo se encuentra Mave S.A. de SB México, empresa dedicada al diseño, manufactura y comercialización de electrodomésticos para el hogar. Nace en 1946 como fabricante de muebles para cocina. En quinto lugar se encuentra la sociedad en comandita por acciones. Es la unión de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente. También se formará de uno o varios comanditarios que solo se obligan a dar su pago. Se rige por las normas relativas a la sociedad anónima, salvo que el capital social esté dividido en acciones y éstas no se puedan ceder sin el consentimiento de la totalidad de los comanditados y de 2/3 partes de los comanditarios. Por ejemplo, se encuentra Colben Instituto. Es un instituto que aporta un servicio social a favor de la educación integral, con principios católicos y trascendentes para el ciudadano fronterizo, desde la postura de una sociedad civil organizada, con experiencia vocacional. En sexto lugar se encuentra la sociedad cooperativa. Es la unión de un mínimo de 5 socios, donde se pueden adaptar a 2 regímenes, una limitada o suplementada. Sin embargo, todos los socios cuentan con los mismos derechos y obligaciones. Estas serán de capital variable y podrán agrupar libremente en federaciones, uniones o en cualquier otra figura asociativa. Por ejemplo, tenemos Sociedad Cooperativa La Fresnillense, dedicada al comercio de leche, productos lácteos y embatidos. Se ubica en la colonia Centro de Fresnillo, Zacatecas. En último lugar, se encuentra la sociedad por acciones simplificada. Es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente se obligan a dar el pago de sus aportaciones representadas en acciones. Los ingresos no podrán rebasar los 5 millones de pesos al año y si rebasa deberá transformarse en otro régimen. Por ejemplo, Pay Telecom, empresa de telecomunicaciones donde se potencializa el desarrollo de las empresas a través de movilidad, tecnología y telecomunicaciones. También existe la sociedad de capital variable. Es donde el capital social es susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la administración de nuevos socios. Estas se rigen por las disposiciones que corresponden a la especie de la sociedad de que se trate y por las sociedades anónimas relativas a balances y responsabilidades de los administradores. A la razón social o denominación propia del tipo de sociedad se añadirá siempre las palabras de capital variable o CV. Como por ejemplo se encuentra Socorro Romero Sánchez, empresa mexicana, ubicada en la ciudad de Tehuacán, Puebla, dedicada a la producción y comercialización de huevo y carne de cerdo. Por ello, concluimos este video. Agradezco su atención. Hasta la próxima. Gracias.